Entonces vamos a recordar unos conceptos importantes. Primero que todo, lo que es el producto punto. Tenemos en pantalla la aplicación GeoGebra. Voy a escribir unos vectores. Entonces coloquemos B corta igual paréntesis menos 3,1 5. Vamos a activar la vista en 3D para poder visualizar los vectores. Listo, ahí tenemos nuestro vector B. Vamos a definir un vector W. Con W. Recuerden que los vectores se los define con minúsculas. Paréntesis 0, menos 5, 3. Bueno, ahí podemos observar los dos vectores que se han creado. Si hacemos el producto escalar entre ellos, entonces podemos escribir aquí producto escalar. Aquí lo escogemos en la parte de abajo. Aquí definimos B como el primer vector. Y W como el segundo vector. A ver, aquí hay un pequeño error, parece. Aquí va una coma. La nariz. Ahí tenemos los vectores que se ha definido. El vector B y el vector W. Y tenemos la operación de producto escalar entre B y W. Bueno, aquí tenemos esta operación que la hemos realizado en GeoGebra. Nos ha dado como resultado 10. Esto se denomina producto escalar. En este caso, GeoGebra ha asignado automáticamente a la variable A el resultado de B.W. Esta operación se la debe realizar tres, 1, 5, 0, menos 5, 3. Menos 3 Y entre sí y sumarse.
Menos 3 por 0, ¿no es cierto? Más 1 por menos 5 más 5 por 3. Ese es nuestro producto escalar, que sería 0 menos 5 más 15. Y tenemos que A es igual a 10, que es el resultado que nos da GeoGebra. Pero si tenemos digamos, vamos a hacer B igual a, bueno, en este caso estos son vectores, ¿no? Es importante recordar la notación, ¿no? Los vectores siempre se los identifica con esta notación. La variable A, en este caso, como no es vector, entonces la dejamos así, es un escalar. Por eso se denomina producto escalar el producto punto, porque al multiplicar dos vectores, el resultado es un escalar. Lo que no ocurre con el producto vectorial. Si yo tengo un vector B y voy a hacer la operación B cruz W, la operación que se hace aquí, ¿qué es? Se debe hallar el determinante de una matriz, ¿cierto? Entonces, como se utilizan los tres componentes, tendríamos que esto es I, J, K, que son los vectores direccionales. A continuación, colocamos el componente B, que es menos 3, 1, 5, y el vector W, 0, menos 5 y 3. El resultado de esto es, podemos colocarlo aquí como o determinantes de esta manera, ¿no? Este sería el determinante que queda multiplicado por el vector I. Este quedaría el determinante por el vector J. Y acá quedaría el determinante con el vector K. Entonces, quedaría 1, 5, menos 5, 3, multiplicado por I, menos 3, 5, 0, 3, multiplicado por J, más menos 3, 1, 0, menos 5, multiplicado por K. ¿No es cierto? Entonces vamos a hallar ese primer determinante y tendríamos que esto es el vector B
resultado de esa operación es el vector cuyas componentes cartesianas son 28,9, 15. Bueno, aquí tenemos un dibujo de la regla de la mano derecha. Entonces miren que si el dedo índice representa la U y el dedo corazón la B, el resultado sería el dedo pulgar, que sería un vector perpendicular a los dos anteriores. Si lo vemos esto desde GeoGebra, podemos observar mejor. Y aquí podemos hacer, por ejemplo, que realice el producto vectorial entre B y W podemos observar gráficamente el resultado. El vector B y W se encuentran acá. Y si ustedes se dan cuenta, el vector resultante, que es el más grande, es perpendicular a los dos anteriores. Si lo ubicamos eso como habíamos dicho anteriormente, como la regla de la mano derecha, quedaría como algo así. Bueno, vamos. Listo, profe, ya le entendí esa parte. El vector B sería el dedo índice, el vector W el dedo corazón, y este vector largo pues estaría como haciendo las veces del dedo pulgar, ¿no? Por eso se llama la regla de la mano derecha. Pero nosotros miramos ayer una propiedad importante, que es que al multiplicar B por W, este resultado del módulo de este vector, que nos da 28, 9 y 15, aquí está la operación, representa el área del paralelogramo que se puede formar entre ellos. O sea, si yo cojo un vector B y lo ubico en la parte de acá y formo un paralelogramo entre los dos, pues eso sería el área de este vector que corresponde exactamente al módulo o a la norma del vector resultante, del vector W. Entonces, podemos calcular la norma de ese vector. Bueno, aquí llamémoslo el vector B para que coincida con el cálculo que hicimos anteriormente. Bueno. Vamos a calcular la magnitud, vámonos, norma de ese vector B, norma de B. Y este es igual a, vamos a sacar de aquí el teclado, para poder utilizar esta raíz, y quedarían los componentes al cuadrado, ¿cierto? Entonces escribimos 28 al cuadrado más 9 al cuadrado más 15 al cuadrado. Damos enter, vamos a ocultar este y podemos ver que el vector B mide 33 unidades, que sería lo que nos muestra aquí, por eso es un vector que es tan largo, ¿no? Y nosotros
modificamos el zoom de esta gráfica, ahí podemos observar que queda el vector B, que es un vector que es mucho más grande que los dos anteriores, por eso queda 33. Podemos verificarlo. Ustedes tienen ahí el GeoGebra abierto, pues pueden mirarlo ustedes también. Listo. Ahora, como les había dicho inicialmente, vamos a ver un nuevo concepto que se denomina el producto mixto. Producto mixto es una combinación de los dos anteriores. Digamos, si tenemos un vector U, cuyas componentes sean 2, menos 8, 4. Yo puedo realizar la operación de un producto mixto multiplicando este vector U por el producto vectorial de los dos anteriores. O sea, B por W. B por W. ¿Sí? Esto se denomina producto mixto. Si nosotros realizamos operaciones aquí, uno puede expresar esto como U1, U2, U3, B1, B2, B3, W1, W2, W3, hacer de aquí el producto vectorial y el resultante, como va a quedar un vector aquí, operarlo con este de acá y después se llega a la conclusión de que esto es igual a una matriz. Como digamos ustedes, como ingenieros, pues no les interesa mucho, digamos, la demostración, y también por cuestiones de tiempo, pues no lo hacemos, pero como les digo, es fácil, ¿no? Porque simplemente es colocar U1, U2, U3 en un primer paréntesis. Y de aquí en el segundo hacemos una matriz con IJK, B1, B2, B3, W1, W2, W3, y todo ese resultado de aquí se da un vector de aquí. Y ese vector se le hace el producto escalar con el de acá, y se demuestra que eso equivale a una matriz U1, U2, y U3. B1, B2 y B3. W1, W2 y W3. ¿Listo? Entonces esto pues se lo puede calcular, igual que se calcula cualquier determinante de una matriz de 3×3. U por B por W. Hacemos toda la operación que les digo y al factorizar U1, U2 y U3, pues lo podemos ubicar así
y vemos que estas otras operaciones corresponden a las matrices que quedan acá abajo, y exactamente pues es esa matriz. Entonces, cuando tienen el producto mixto de tres vectores, pues se lo identifica simplemente con esa matriz. Y aquí podemos mirar que si hacemos toda esa operación, el resultado es un número, ¿sí? Entonces, podemos realizar ese proceso y nosotros nos vamos a dar cuenta que dentro de la parte gráfica o la representación gráfica, bueno, pongamos esto de aquí, voy a desaparecer este producto vectorial aquí para que no se lo mire. Ahí solamente tenemos B y W. Ahí se los puede observar. Si ustedes miran cerca de los vectores, pues está la etiqueta B y W que identifica cada uno de los vectores. Entonces vamos a crear un nuevo vector, el vector U, que es igual a 4, coma, 8, coma, menos 7. Aquí des en cuenta que en este caso, estos vectores, como están colocados así, si nosotros queremos formar un volumen entre esos tres vectores, puede ser de que el volumen no sea demasiado grande, ¿no? Porque tenemos que están casi colineales, ¿no? Aunque tienen una pequeña diferencia, pero miremos qué sucede si se hace el producto vectorial entre esos vectores así como están. El producto mixto, perdón. Entonces nosotros vamos a hacer un producto mixto haciendo producto escalar entre el vector U y el producto vectorial de estos dos, que era el vector B. Entonces aquí nos damos cuenta que en este da 79 unidades. Si nosotros modificamos este vector U, digamos voy a colocar esta componente que está negativa, vamos a colocarla positiva, ahí. Entonces, ustedes se dan cuenta que este producto de acá, que es un producto mixto, se vuelve mucho más grande. ¿Por qué? Porque el vector, como ya queda aquí en una dirección que está más perpendicular a las otras, digámoslo así, pero pues en realidad no es perpendicular porque no forma 90 grados, forma un ángulo diferente. Claro que con W aparentemente el ángulo es similar a 90 grados, ¿no? Si ustedes lo miran ahí. Y con W pues podemos observar que es un ángulo que puede estar por ahí en los 70, ¿no? Un sólido con esos tres vectores, colocándolos como parte de el paralelepípedo que forman. Este valor que nos da el producto mixto sería el volumen de ese elemento. Que tenemos un plano.
ubicar las coordenadas de este vector del punto inicial y el punto final. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto inicial y el punto final? 2,0. Y el punto final, 8,6. 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? 3, 6, 7, 8, exactamente, sí, 8,6. Si nosotros queremos expresar este vector como un vector que está ubicado en el origen, simplemente calculamos sus componentes, como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces decimos que el vector m, los componentes del vector m serían posición final menos posición inicial. Y eso me da que el vector m es 6,6. 6, 6,6, ¿no, profe? 6,6, ¿no es cierto? Si ubicamos el punto 6,6, entonces nos damos cuenta que da 2, 4, 6 aquí y 6, 2, 4, 6 acá. Aquí. Haría el punto exactamente. O sea que nos daría un vector que va desde aquí hasta ahí. Y como se dan cuenta es el mismo vector exactamente, ¿no? Es el mismo vector, pero está movido hacia el punto origen. Un vector m igual a 3,5, menos 1. Y vamos a hacer un vector n igual a 2,4,0. Listo. Para poderlo visualizar mejor voy a quitar este plano. Ahí tenemos los dos vectores. Uno está sobre el plano XY y el otro está un poquito hacia abajo. Entonces la idea es que verifiquemos primero que todo cuál es el producto vectorial de estos dos vectores. Entonces escribimos aquí en GeoGebra producto vectorial. Vector 1 sería m y el vector 2 sería n. Bueno, aquí podemos ver la representación gráfica del producto vectorial. Este en realidad no nos interesa. Voy a quitar la visualización. Lo que debemos de sacar es el módulo de este vector resultante, que sería la norma de u, o el módulo. Entonces esto lo calculamos en u, es decir, norma de u. Sería igual a, vamos a activar el teclado acá abajo, y esto sería raíz de 4 al cuadrado
Bueno, menos 2 elevado al cuadrado sabemos que da positivo, ¿no? Entonces da lo mismo de colocar 2 al cuadrado, ¿no? De la misma manera. Igual el signo, al elevarlo al cuadrado, pues se vuelve positivo. Y más 2 elevado al cuadrado. De acuerdo a eso, el área que cubre un paralelogramo formado por estos vectores, o sea, serían dos lados de este vector, dos lados del paralelogramo serían los vectores. Entonces eso nos da 4.9. Vamos a definir unos puntos para que aquí nos pueda calcular el área que existe entre los dos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos vectores en sí forman un triángulo, ¿no? Si nosotros miramos y unimos las puntas de los dos vectores, lo que tendríamos ahí es un triángulo, ¿no es cierto? Inicia del punto 0, 0 y terminaría en las puntas de los vectores. La idea sería hacer una traslación de este vector hacia acá y este vector hacia acá para formar un paralelogramo en el espacio tridimensional. Bueno, vamos a definir 3 puntos aquí. Llamemos al punto del vector M, llamémoslo M mayúscula. Le voy a colocar las mismas coordenadas que tiene el vector M. Entonces 3,5, menos 1. Y ahí pueden observar que aparece el punto M en el extremo del vector M. Y vamos a hacer el punto N mayúscula, con las coordenadas del vector N minúscula. Entonces 2,4, 0. Listo, ahí tenemos los dos puntos. Y vamos a definir otro punto como el origen, llamémoslo O, área y vamos a utilizar esta última opción. Entonces dice cuál es el punto inicial, entonces coloquémosle M. El siguiente punto sería el punto N. Podríamos añadir más puntos ahí, pero en este caso solamente vamos a hacer los 3 puntos. Y el punto final sería O. Entonces miren que el área entre los puntos O, M y N, que es un triángulo, me da 2.45. Y ustedes se dan cuenta que eso es exactamente la mitad de 4.9. Esto quiere decir que si yo cojo aquí el área completa del paralelogramo, entonces tendría el área de 4.9. Es lo mismo que sucede al hallar el área de un triángulo, que es la mitad del área de un rectángulo, ¿cierto? Entonces eso es lo que sucede ahí. Aquí. Entonces vamos a trasladar este vector M traslada, la segunda opción dice vamos a trasladar el vector M minúscula y lo vamos a ubicar como punto inicial en
n mayúscula. Y aquí le damos Enter. Entonces ahí podemos observar que ya tenemos el vector m minúscula, lo he duplicado porque lo trasladé a la punta del otro vector. Y me faltaría, para completar el área del paralelogramo, trasladar, dejémoslo ahí para que se lo mire bien. Entonces, la otra traslación, ¿cuál sería? Traslada vector punto. Entonces voy a trasladar el vector n al punto final del vector m. Ese punto lo hemos llamado el punto m mayúscula. Bueno, ya pueden mirar el paralelogramo, ¿no? En un espacio tridimensional. Observen esa figura que se forma aquí. En la parte de abajo tenemos el vector m y después el vector n. Y en la parte de arriba tenemos primero el vector n y después el vector m. Pero ¿cómo puedo saber cuál es este punto final? ¿Quién me dice? Aquí donde está la suma, ¿no es cierto? Entonces veamos, ese punto sería, a ver, hagamos la suma de esos vectores, a ver qué me da. Los vectores los trabajo con minúsculas, ¿no? Entonces llamémoslo L igual a M más N. Y ahí salió la suma. Ahí sale el vector. Entonces este sería el punto final, ¿no? Voy a quitarlo porque no me interesa tener ese vector ahí. Lo que quiero es definir el punto. Entonces voy a definir ese punto final. Le voy a llamar el punto L mayúscula. Entonces, este sería 5,9, menos 1. Ahí se pueden dar cuenta que queda exactamente en la punta. Entonces ahí ya tenemos los 4 puntos. Vamos a calcular de nuevo el área, pero entre esos 4 puntos. Entonces le damos aquí área y escogemos esta opción final que dice punto inicial, punto final, y me puede calcular el área que está entre los 4 puntos. Bueno, iniciamos en esta desde el punto origen, ¿no? Ya miramos que por defecto coge la O. Voy a eliminar estos punticos aquí. Ahí vamos por la M. M mayúscula. Después colocamos coma. O M, L, N. No, sí. 4,9. Entonces miramos que el vector, cuando lo calculamos, aquí está la norma del vector U,
es 4.9 y el área entre los puntos es 4.9. Entonces ahí podemos mirar claramente la definición de que el módulo del vector de producto vectorial es exactamente igual al área que se puede formar entre esos vectores. Ten en cuenta las dos áreas que hallé, ¿no? En la primera solamente estoy tomando un triángulo entre M, N, O. Entonces el área del triángulo es 2.45, que es exactamente la mitad del paralelogramo, o sea, es un triángulo. Y si ya formamos el paralelogramo completo, tendríamos que el área es 4.9, que exactamente pues es el doble de esto, porque son dos triángulos pegados ahí, y que equivale a la norma del vector U. ¿Sí es claro? Menos 5, y menos 1, que hagámoslo que quede un poquito más salido hacia acá, hagámoslo por aquí en 4 más o menos. Como 0. Entonces vamos a hacer un volumen que se genere entre esos tres vectores, Mn y el vector P. Entonces vamos a calcular el producto mixto. M por N ya está calculado, que es este de acá. Entonces recuerden que el producto mixto era un vector, punto, y los otros dos vectores con producto vectorial. Entonces solamente nos faltaría hacer el producto punto y multiplicarlo por este producto vectorial. Entonces me quedaría P punto por P punto M por N. Producto escalar es el producto punto. Entonces sería de P. Y el producto vectorial, como ya lo habíamos hecho, sería el vector, ¿qué se llama? El vector U era. El vector U creo que era M por, sí, M por N. De acuerdo a eso da menos 28. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos esto. Ahora sí ustedes van a hacer lo siguiente. Vamos a mirar cómo hacen para trasladar estos vectores, el vector M y el vector N, los van a trasladar a este punto de acá, que sería el extremo realicen ese proceso. A ver. Aquí tienen el vector M, el vector N. Esto de aquí no interesa. Lo que me interesa es que ustedes dibujen vector M, vector N, y después los trasladen el vector M y el vector N a este punto de acá. O sea, la idea cuál es que en la punta del vector P aparezca otro paralelogramo igual, ¿no? Ajá. Ahí se la mira. Eso, A ver, así, pero rótala un poco. estaba
buscándolos para encontrar estos puntos y trasladar estos vectores, pero pues hasta ahí quedé. O sea, te faltarían solamente es... Los vectores, trasladarlos. Pues restar para encontrar los puntos que están aquí, este de aquí y este otro de aquí. Y trasladar este y este vector y pues ya quedaría. Ajá, claro que sí. Eso. Mm, sí, o sea, ahí se puede trasladar cualquiera, ¿no? Por ejemplo, MN también, el todo es hallar los Eso, los puntos puntos de es lo los que me faltaría. extremos, esos puntos de los extremos faltaría. ¿Pueden observarlo? Esta imagen fue la que envió el compañero. ¿La pueden mirar? Sí, profe. A ver, entonces aquí tiene Faber FLMN. Eso sería, bueno, ya ha calculado los puntos X, Z y F. Faltaría solamente unir la F con la L, ¿no? Bueno, bueno, no importa, pero es que aquí se lo mira y ya está completo. Entonces, Faber, explícanos cómo sacaste los puntos X y Z. Pues los puntos Punto X, X, Z y F, sí, uh-huh. mm, pues simplemente hice la suma del vector P más el vector N para sacar el punto X. Y así para sacar el punto Z. La suma del vector P Ah, más el vector N. Y así me salieron esos puntos. el P, o sea, tú hiciste para sacar el vector X, sumaste el vector P con la proyección del N, Para sacar el punto. con N, pues, ¿no? Ujú, para sacar el punto. Para sacar X, Eso, el punto X y el claro. punto Z. Y para sacar el Z, claro. Eh, Ahí salen los dos puntos, ¿no es cierto? y para sacar Y el para sacar el punto, F, ahí hice la suma del punto L más el punto P. Y me salió el punto F. mm, Y para los vectores, eso sí ya de trasladar. La fórmula de trasladar. trasladarlo al punto, no sé. Sí, para Sí, los está bien. otros. No sé, no. Sí, eso está bien. Miremos para poder calcular cuál era el punto L. Lo que hicimos fue sumar M más N y la suma de los dos pues, nos daba exactamente en la punta de eh, donde es el vector L, que era este vector, ¿no? Listo. Entonces, pues esa es la técnica que estamos utilizando aquí pues para poder calcular. Des en cuenta que si este vector P, voy a hacer un punto P aquí, punto P mayúscula, con las mismas coordenadas del vector P. Entonces me quedaría el punto P en menos 5,4,0. Ahí queda el punto P. Ahora podría trasladar el vector M. Traslada vector punto, es este.
Voy a trasladar el vector M al punto P. Enter. Entonces ya queda el vector M, ya queda saliendo de aquí. Y lo mismo hago con el vector N. Entonces le digo traslada el vector... me toca escoger la opción. Vector punto. Entonces el vector N voy a trasladar al punto P. Ahí tenemos. Ahora sí, para saber cuáles son estos puntos de aquí, pues como ya lo explicó el compañero, pues lo que hacemos es, si aquí tenemos el vector M y el vector N que están trasladados desde acá, entonces yo podría calcular este punto de aquí que está en la punta de este vector de aquí, sumando este vector con este. Entonces me daría un vector que atraviese de aquí hasta acá. Entonces si hago P más M, miren ahí sale el vector, ahí aparece. Y ahí tenemos las coordenadas. Entonces a este le he puesto F. Voy a quitar esta visualización. Y entonces el punto F sería igual a menos 2,9, menos 1. Y para sacar el punto de acá arriba, hago lo mismo, voy a coger P más N, sale un punto G. Entonces este punto, o un vector G, ¿no? En minúsculo. Lo voy a quitar y voy a crear el punto G mayúscula. Bueno, yo le puedo poner cualquier nombre, ¿no? Lo hago con el nombre G, pues para saber que corresponde a este vector, simplemente. Ustedes le podrían poner cualquier nombre, menos 3,8,0. Ahí tenemos eso. Entonces ya me queda fácil volver y trasladar los vectores. El vector, acá abajo estaba el vector M. Entonces el N quedaría en F. Le digo traslada vector punto. Aquí sería el vector N. Vector N. El punto F. Y me faltaría el vector M al punto G. Entonces le digo traslada. Bueno. Cogemos la opción vector punto. El vector M, ¿no? Es el que falta. M al punto G. Punto G. Ahí quedaría eso. Entonces, miren, ya podemos mirar la figura como queda. Es como una especie de rombo, ¿no? No sé. Bueno, este de aquí, el último punto que sería la punta de aquí. La punta de aquí. Podríamos coger, como aquí ya existía un vector que era el vector L, me parece. Por eso le pusimos al punto L. Eso me ayuda a fijarme. Des en cuenta que si yo le doy visualización al vector L minúscula, miren que queda aquí. Si cojo este vector L y lo ubico en la punta del vector P, me va a dar este punto de acá.
Entonces, si sumo P con L, me da el punto de aquí. Voy a quitar este L, solamente es para mirarlo. Entonces voy a sumar el vector P más L. Y ahí tengo el vector que da en toda la punta de aquí. Entonces dice J. Voy a llamarla J mayúscula igual a 0,13, menos 1. Ahí quitamos esto de aquí. Y tenemos el prisma. Entonces comencemos de acá. Punto. Punto. Punto de aquí. Punto de acá. Punto de aquí. Eso. Y cojo el punto de acá. Listo. Ahí tenemos un prisma, que es el prisma K. Ahí ya podemos visualizar una flechita. Y podemos ver el volumen de ese prisma. El producto mixto, ¿cuánto nos dio? Acá está. Daba menos 28, miren. Aquí está P en producto escalar con U. Pero U era el producto vectorial. Entonces, si hacemos P.U, estamos haciendo P.M cruz N. Es un producto mixto. Y ustedes saben que la definición de producto mixto es que el producto mixto nos representa el valor absoluto del producto mixto es el volumen del prisma que forman esos vectores. Entonces aquí lo hemos demostrado, ¿no? Hemos trabajado con varios puntos para poder definir un volumen y luego calculamos el volumen de ese prisma. En el momento de calcular el prisma, ustedes se dieron cuenta que automáticamente pues sale el volumen, que da 28. Y aquí le he utilizado el comando volumen y pues podemos verificar exactamente que el volumen de ese prisma acá es 28. ¿Sí? El vector A, B y C. El vector A es este. El vector B es este. Y el vector C es este. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los tres. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer mucho más sencillo, pues. Todas las operaciones pues, que se hizo anteriormente, pues simplemente era como para que ustedes puedan verificar en dónde queda cada punto y tengan como claro la ubicación espacial. Pero entonces, si nosotros tenemos estos tres puntos, o estos tres vectores, mejor, estos tres vectores así como están, y vamos a generar un prisma con los tres y calcular el volumen. Este de aquí lo voy a subir un poquito porque está como muy alineado con esto. Nos va a quedar como muy plana la figura. Quiero que le dé como más volumen. Entonces le voy a dar aquí un valor 7. Listo. Bueno, ahí nos da una figura como más grande, como más voluminosa. Entonces, el ejercicio que acabamos de hacer anteriormente, pues es como más detallado, ¿no? Como miramos con muchos, tratando de ubicar los vectores y de pronto en unos ejercicios que vamos a realizar posteriormente, de pronto necesitemos hacer todos esos pasos. Pero GeoGebra pues lo que hace es facilitarnos las cosas, ¿no? Entonces
Si vamos a generar un prisma y vamos a hacer el producto vectorial, el producto mixto de esto, para verificar que el producto mixto de A punto B cruz C da el volumen de este prisma, vamos a generar el prisma primero que todo con los puntos. Entonces voy a generar un punto para cada vector. Entonces el punto A sería bueno, coloquémoslo así, que es una notación mucho más fácil. Pero este ya es un punto, ¿no? El punto B, coloquémoslo que es el punto del vector B. Y el punto C, C mayúscula, sería igual a C minúscula, entonces ahí saca el punto. Y ya saben que la O la coge por defecto como el origen. Entonces, si nosotros colocamos aquí O mayúscula, pues ustedes se dan cuenta que ese es el punto 0, 0, que lo identifica como D. Listo, ¿ya? Entonces vamos a generar el prisma entre A, B y C y D. Entonces hacemos acá prisma. Entonces, iniciamos de aquí. Y cierro acá. Y luego vamos hacia el punto C. ¿Listo? Ahí ya quedó hecho el prisma. Y dice que mide 39.5. Y ahora vamos a hacer el producto mixto. Entonces decimos producto vectorial B con C. Enter. Aquí voy a quitarle la visualización porque no me interesa el vector, sino la operación. Ese es B cruz C. Y voy a multiplicarlo por el vector A. Entonces, producto escalar de A con el vector U me queda la mitad de el volumen inicial. El prisma es 39.5, es del triángulo. Ah, ya. El prisma. Ya. Ya sé por qué es. ¿Se dan cuenta de por qué me da la mitad o no? Yo ya ahorita me di cuenta. ¿Qué diferencia hay de este ejercicio con el anterior? ¿Sí se dan cuenta o no? Sí, un lado. Faltarían dos vectores, ¿no? Porque estoy haciéndolo solo con la mitad. Miren, estoy trabajando con un triángulo. Me faltaría este punto, el punto que aparece aquí como C, ubicarlo en el lado de acá, pues para poder generar, digamos, el volumen completo del prisma, pues que estoy haciendo, ¿no? Aquí como solamente estoy trabajando con los dos vectores, entonces estoy trabajando aquí, estoy generando solamente el área del triángulo. Entonces cuando lo genero hacia arriba, el prisma, por eso me da la mitad. Mientras que el producto mixto, de por sí ya toma todo el valor hasta acá, o sea, teniendo en cuenta el volumen completo. Entonces, des en cuenta que hasta ahí donde lo hice el prisma, pues lo estoy haciendo solamente con 3 puntos, estoy formando el triángulo. En cambio, en el anterior forma un paralelogramo. Por eso se forma, digamos, un prisma que es el doble de esto. Por eso aquí me da solamente la mitad, que es 39.5.
cuando el producto mixto me da 79. Estoy solamente calculando la mitad. Entonces, para que el prisma quede completo aquí, nos tocaría calcular el punto extremo, el punto de acá, que sí tocaría hacerlo con la suma de los vectores, ¿no? Entonces voy a eliminar este prisma de aquí. Y vamos a calcular el punto de acá, el punto extremo, para que quede completo. Este producto mixto dejémoslo ahí. Entonces solamente me faltaría es calcular el punto de la suma de los vectores A más B. Y ese es B minúscula. Entonces vamos a definir B mayúscula igual al vector del punto B. Y ahí ya me queda ese. Y voy a eliminar este vector. Y vamos a hacer nuevamente el prisma aquí, pero con toda la base. Entonces queda prisma. Vamos a coger de aquí, acá, aquí, acá y aquí. Y el último punto sería el punto de acá. Listo, eso quedó como un cubo. Y ahora sí des en cuenta que ese prisma sí tiene un volumen de 79, que coincide exactamente con el 79 del producto mixto. ¿Sí?